Valores perdurables, principios que sostienen la misión inquebrantable de la iglesia. Es posible que no alcancemos a descifrar todos esos términos que se usaron. Pensar en lo que son valores y luego la diferencia entre principio y valor. Pero al final queremos tratar de enlazar algunas cosas que son verdades o conclusiones o asignaciones que se deben hacer en cuanto al quehacer de nosotros y el por qué. Y desde ahí podemos puntualizar tres textos bíblicos, que esto fue lo que más me llamó la atención. Hay tres textos bíblicos que se constituyen como valores incuestionables, y eso pues hace que sea hasta imprescindible el hacer la misión. Y tenemos el primero, que es Mateo 24:35, luego el segundo pasaje, que es Hechos 2:41 al 47, y el tercer pasaje que tiene que ver con Hebreos capítulo 13, versículos 8 y 9. El primer pasaje que hemos citado dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso está, ¿dónde? En Mateo 24:35. Si el cielo y la tierra podrán pasar, pero las palabras del Señor no, entonces quiere decir que el mensaje del Señor para la humanidad es: entre tanto hayan humanos. Simple y sencillo. Hay humanos en la tierra, entonces el Señor tiene un mensaje para los humanos siempre. Y aunque pase el cielo y la tierra, las palabras del Señor son eternas. Es un principio que no podemos violentar. La palabra del Señor es inmutable. O sea, no cambia, es la misma. El mismo plan que el Eterno tenía para el primer hombre, ese mismo tiene para el último de la sociedad humana. Y su palabra, su mensaje esperanzador sigue siendo el mismo, porque el propósito para el ser humano sigue siendo el mismo. Así que tenemos que comprender ese pasaje. Luego el siguiente pasaje nos habla acerca de la vida de los primeros cristianos en misión. Y ahí dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados en primer lugar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Y aquí está el principio de la unidad. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, hacían efectiva la obra de manos de amor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y también con sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Lea conmigo este último versículo si puede. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el ambiente de la iglesia en misión provocaba que el Señor trajera gente a la iglesia. O sea que la unidad de la iglesia, así como la palabra del Señor es inmutable, así como la palabra del Señor es permanente, también la unidad del pueblo es necesaria para llamar la atención a la gente que está afuera. Dice, hallaron favor, o sea, quedaron bien con la gente y la gente quiso venir y el Señor los atrapó aquí y no los dejó ir. Sí, me di a entender. Eso daría el pasaje. Luego el tercer pasaje que tomamos es: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Luego el versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque
Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Amén. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y hay algunas cosas que quisiéramos puntualizar dentro de esta interpretación. Pero aquí tenemos que ver, la palabra del Señor es eterna, la unidad de la iglesia es necesaria para hacer la misión, y el que está interesado por la humanidad, quien lo creó al principio, quien ha estado acompañando durante el tiempo que ha pasado la sociedad humana, sigue activo. Y Él sigue con sus brazos extendidos, esperando que el último pecador, por lo menos, oiga de su amor. Si no se convierte, pues será un problema del pecador. Pero por lo menos que oiga que el amor de Dios está a favor de él. Y ahí tendremos que trabajar para pensar, entonces, ¿qué hacemos nosotros como familia? Tratando de pensar, hermanos, en una verdad que nos ocupe, y en este caso llamándole una verdad que nos encierre para hablar, tenemos que pensar que la inmutabilidad de la palabra de Dios, la funcionalidad del cuerpo de Cristo según el propósito de Dios y la eternidad divina hacen de la misión una acción perdurable durante el tiempo de la gracia. Amén. O sea que la inmutabilidad de la palabra, la funcionalidad del cuerpo y también la eternidad de Dios, estos elementos hacen posible que se realice en sí el trabajo, porque el que espera o el que esperó al primer pecador, que era llamado Adán, sigue esperando al pecador que se quiera llamar como se llame hoy, porque Él es el mismo. Él es el mismo allá en el huerto del Edén y es el mismo en el huerto de la tierra de Dios. Es el mismo. Entonces, como es el mismo, está interesado. Y como Él es el que constituyó un pueblo, la funcionalidad de este pueblo, entonces es para que los que son vecinos de este pueblo oigan del amor de Dios y que hay alguien que los está esperando y que su palabra sigue siendo esperanzadora. Esperanzadora. En Dios no hay un rechazo para el ser humano, para ninguno. Así de sencillo. Y quiero que grabe esa idea. En Dios no hay rechazo para ningún ser humano. No, porque Él es el Padre. Él es el creador. Por lo tanto, como Él es el Padre, Él es el creador, entonces en Él tiene cabida todo ser humano. Que no estén todos los seres humanos alineados con Él, eso ya no es asunto de Dios. Eso ya es decisión de cada quien. Pero Él sigue con sus brazos extendidos con la intención de darle bendición y darle la bienvenida a todo aquel que en algún momento sienta que lo necesita y que buscándole venga a Él haciéndole su Salvador y su Señor. Este es en sí lo que tenemos que entender, como le llamaríamos el tiempo de la gracia. Todavía el Señor sigue esperando, eso significa gracia. Él sigue esperando para que todos los seres humanos al final oigan de un mensaje esperanzador. Si el hombre no lo toma en cuenta o no le llega el mensaje al ser humano, tendrá que ver con problemas entre los humanos, pero no en sí en Dios. Tenemos que considerar que la misión de la iglesia no es un asunto temporal, que entre tanto, y quiero que ponga mucho cuidado a esta declaración, entre tanto exista el cielo y la tierra, entre tanto la iglesia está sobre este planeta y entre tanto Dios no haya muerto, la iglesia debe pregonar el mensaje del evangelio. O sea, sí se puede dejar de predicar el evangelio cuando ya no exista el cielo y la tierra. Ya no se debe predicar el evangelio cuando la iglesia ya no esté sobre este planeta. Ya no se debe predicar el evangelio cuando Dios ya no exista. La pregunta es, ¿será que vamos a ver nosotros esos tres sucesos
quién sabe, porque tenemos ya algunos años de edad y pudiera ser que nos muramos luego y ya no lleguemos a ver el fin del cielo y la tierra. Ya no lleguemos a ver cuando la tierra deje de ver a los evangélicos formando iglesia. Y obviamente Dios nunca muere. Ese es un asunto que no se puede esperar, porque nunca va a pasar. Entonces significa que la misión es permanente, porque estos elementos están activos. Son valores que no se pueden cambiar, principios que no se pueden violentar. Así que hacen para nosotros la iglesia una misión inquebrantable. Por eso es que estamos pensando en misión inquebrantable. Porque aunque alguien lo quiera cambiar, no se puede, porque ya está establecido. El Dios de amor, si yo me enojo como un Jonás que se enojó porque el Eterno hizo justicia con una ciudad, entonces ese Dios que vio a Jonás enojado, entonces puede resolver, eliminar a un Jonás y levantar a otro servidor para que siempre la ciudad se salve, porque Él es el que ama con amor eterno. Así que mis hermanos, tenemos que reconocer esto como para darle sentido a la vida misionera de la iglesia. Los valores son los principios y normas que guían la forma de actuar, la forma de pensar y la forma de ser. Preguntaría yo, ¿cuándo tendríamos que dejar de hablar de la palabra de Dios? Yo diría, podemos dejar de hablar de la palabra de Dios cuando esta palabra ya no tenga vigencia, cuando pierda vigencia. Hay una noticia que en una ocasión yo la vi, me llegó a mi dispositivo, la tomé y la envié. Y alguien me dijo, esa noticia tiene ya como 5 años de andar circulando en las redes. Y yo hoy la leí, pensé que era de hoy. Y alguien dice, eso tiene como 5 años de estar circulando. ¿Qué quiere decir eso? Ese mensaje que yo compartí ya no está vigente. Así que ya no hay que compartirlo. ¿Qué hay que hacer? Suprimirlo. ¿Por qué razón? Porque ya no está vigente. Pero la pregunta es, ¿y en qué momento deja de estar vigente la palabra de Dios? Repito, ¿en qué momento deja de estar vigente la palabra de Dios? No hay caducidad para la palabra de Dios. Eso quiere decir que entre tanto la palabra de Dios prevalezca, la iglesia tiene que predicarla. Así que no podemos cambiar eso. Y para que la iglesia tenga éxito, pues obviamente tiene que estar unida, porque hay cosas que no las puede hacer una sola persona. Tenemos que hacer la obra en equipo. Hay una persona que nos saludó esta noche y nos dijo, por favor, sigan haciendo el culto misionero, sigan orando, sigan ofrendando, pero ayúdennos, colaboren con nosotros, no subiendo estas notas a las redes sociales. O sea que hasta con no subir las notas a las redes sociales estamos contribuyendo con alguno que se expone a un peligro en el que nosotros no estamos. Y hay que tener sentido común para tratar de ver que tenemos la responsabilidad de hacer la misión acompañando a quien está en el área de peligro, tratando de permear el área para que él no muera antes de tiempo. Son cositas que podemos hacer en equipo. Así que tenemos que estar unidos. Hermanos, los valores ya sabemos que nos ayudan a actuar y a pensar y a hacer. Desde que hay memoria de la sociedad humana, se sabe que ésta ha tenido una misión, o sea, que hay un propósito o razón para el existir del ser humano. La inmutabilidad divina, la unidad del cuerpo de Cristo, la irrefutabilidad de la palabra de Dios, el amor de Dios por la humanidad y la responsabilidad de los salvos mientras están sobre la tierra hacen que la misión cristiana sea inquebrantable. Aquí tenemos que ver la inmutabilidad de Dios, la unidad del cuerpo de Cristo, la irrefutabilidad de la palabra de Dios, el amor de Dios, la responsabilidad de la iglesia, hacen que la misión se mantenga activa desde que apareció entre los humanos. Nosotros no somos los primeros cristianos a los que les llegó el evangelio. Nosotros no somos los primeros, ni tampoco somos los últimos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre tanto haya humanos en la tierra, la misión va a seguir pasando.
O sea, la misión se va a seguir haciendo. Digamos, nosotros no nos queremos meter en ese rollo. Dios levanta a otros y los mete, porque Él es el que llama. Y si unos dicen no, Él toca a otros que dicen sí. Pero la misión siempre se hace, porque es inquebrantable. Y aquí tendremos nosotros que ver que tenemos una responsabilidad. El amor de Dios está al alcance, y eso pues de seguro nos hace expresar también a nosotros el Evangelio. El primero y el último de los pasajes bíblicos que leímos hoy, que integramos en esta reflexión, nos hablan de la inmutabilidad eterna de Dios y también de su palabra. Y el segundo pasaje pues habla de las características de una iglesia en misión. ¿Recuerdan lo que leímos? Ellos estaban perseverando unidos, juntos. Y esto agradó a la gente, y la gente vino y se quedó. O sea, la iglesia creció en la medida que vivía en unidad. En la medida que la iglesia vivía en armonía haciendo el trabajo, la iglesia crecía. Eso es lo que nos dice el pasaje. Ahí tenemos nosotros un cuadro. Es preciso tomar en cuenta las siguientes verdades que requieren seguramente atención en el campo de la misión. Y en primer lugar, el Creador es eterno, es inmutable, y su amor por sus criaturas. El amor por sus criaturas es inquebrantable y se mantiene activo durante el tiempo de la gracia. Algunos que entendemos ese asunto, el tiempo de la gracia, tenemos que entender que el tiempo de la gracia empezó desde que el Señor no destruyó al ser humano. Él pudo haberlo hecho, pero preservó a la especie humana con la intención de relacionarse siempre con Él, y ha buscado hacerlo siempre. Entonces estamos hablando que la gracia de Dios comenzó cuando, en cambio de destruir al ser humano, mejor lo perdonó. Pero se dio a entender a partir del sacrificio de Cristo, porque antes del sacrificio de Cristo los pecados se pagaban a través de la muerte de alguien que no tenía culpa. O sea, el pecador hacía lo que quería, pero luego ofrendaba un animalito para quitarse la culpa. Llegó el momento en el que eso ya no funcionó. Entonces el Eterno envió a su Hijo a dar su vida por nosotros para redimirnos del pecado. En ese momento comienza la gracia plena para la humanidad entera, de la cual nosotros estamos siendo partícipes hoy. Y tenemos que alabar al Señor porque somos partícipes de la gracia plena. Porque es una gracia que no se ha agotado, ya lleva 2000 años y esa gracia se mantiene sobre la tierra, dando espacio para que el último ser humano nacido en la tierra escuche un mensaje esperanzador. Ojalá, o quién sabe si este se salva. Así que a eso se le llama un tiempo de la gracia. Pero este tiempo va a terminarse. ¿Y cuándo va a terminarse? Cuando el eterno Creador le dé cumplimiento final a sus promesas o a sus palabras. Y está establecido que los hombres van a morir al final. Y para ellos vendrá después de eso el juicio. Y por lo que van a ser juzgados los seres humanos al final de la historia fue por haber rechazado o por haber aceptado. Cuando digo juzgado no estoy diciendo que está hablando de condenado, sino el ser humano va a recibir la bendición de haber aceptado a Jesucristo, pero también va a ser castigado a causa de haber rechazado a Jesucristo, porque el haber rechazado a Jesucristo es rechazar la gracia de Dios. Entonces el ser humano va a ser castigado por haber rechazado la gracia de Dios. Estuvo la gracia predicándose sobre la tierra y alguien cerró sus oídos para no oír esa voz. Entonces a él se le va a culpar por esa decisión. Por ello es que tenemos que luchar nosotros para que no haya un solo culpable o un solo inocente, diríamos, delante de Dios. Porque el Eterno no va a dar por inocente a ninguno en aquel tiempo final. Para eso espera que la iglesia se movilice diciéndole a la gente: el Eterno te llama y te ama, para que la gente busque en Él el refugio. Aquí tenemos que entender, al visualizar la historia de la salvación según la Biblia, notaremos que el amor de Dios por el hombre siempre ha estado vigente. Usted lee la Biblia y se va a dar cuenta cómo el Eterno ha acompañado con el plan de salvación
a la humanidad. Siempre ha habido una medida de escape, siempre. Eso lo vamos a ver. Por eso se llama tiempo de la gracia. Sin embargo, ha habido tiempos en que el Eterno también ha hecho juicio o ha cerrado ese tiempo de la gracia. Por ejemplo, el diluvio universal. ¿Alguien ha oído hablar de eso? ¿Qué pasó con los seres humanos? Cerraron su corazón a la bondad de Dios. ¿Y qué vino sobre ellos? Vino destrucción. ¿O no es así? ¿Recuerdan eso? Que a causa de la maldad, subió la maldad de tal manera que el Eterno ya no la pudo soportar y terminó la oportunidad para ellos y fueron castigados, muriendo casi por completo. Digo por completo la humanidad porque solo quedó la semilla para preservar la especie. Luego vemos algunos cuadros que sucedieron en la historia donde el Eterno dio pautas de qué piensa hacer al final de la historia. Y ya no habla de un juicio a través de agua, sino habla de un juicio a través de fuego. Y ha dado algunas pautas como diciendo así va a ser el juicio final. Los que rechacen o los que pequen sin medida van a ser tratados como Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Como Nínive en una ocasión que se exterminó. Y así podemos pensar que han habido ciertas pautas que el Eterno ha dado como para que vean, esta es la prueba de cómo va a ser el verdadero juicio cuando la gracia termine. Y aquí tenemos que entender que el Eterno no quiere que el hombre muera sin oír alguna noticia sobre su amor. ¿Sabe una cosa? La iglesia tiene esa noticia en sus manos. Los que estamos aquí, todos estamos aquí porque oímos la noticia de la salvación. Estoy seguro que todos escuchamos la noticia de la salvación. Quisimos dejar nuestros hogares por venirnos a la reunión porque sabemos que en esta reunión algo nos van a decir y algo que aliente a nuestro espíritu, nos motive. Sin embargo, cuando hablamos de misiones, estamos hablando de la responsabilidad que tiene cada quien de que oyó la noticia de pasársela al siguiente. Esa es la responsabilidad, pasar la noticia al siguiente, para que el siguiente escuche la noticia y él sabrá si la acepta así como usted o simplemente la rechaza. Pero usted por lo menos cumplió con habérsela anunciado. Y aquí tendremos que ver que la iglesia tiene en sus manos esa noticia. La iglesia, como un pueblo de Dios, tiene una tarea que cumplir para la cual se necesita dos elementos importantes. El primero es la obediencia. Y obediencia es la renunciación a mis voluntades por seguir la voluntad de otro. Eso es obediencia. No hago lo que quiero porque necesito poner en práctica mi sumisión hacia alguien que me está mandando. Así que se hace lo que otro quiere. Eso simplemente es obediencia. Y eso significa incondicional. Y luego la unidad intencional. ¿Por qué digo obediencia incondicional? Porque al mandato de Dios no hay condiciones para obedecer. Algunos de los que seguían a Jesús, alguien le dijo: Maestro, te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mi padre y después te sigo. Y el Eterno le dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ven y sígueme. O sea que ni siquiera la familia de por medio, cuando se trata de obediencia incondicional, tiene que ser disposición completa, disposición plena. Y cuando hablamos de unidad intencional, se trata ¿por qué razón? Porque lo que más cuesta en esta vida por el mencionado ego que todos tenemos es que nos cuesta unirnos con los demás. Nos cuesta unirnos. Yo quiero pintar la casa y quiero que ustedes todos me den un color. Y voy a resultar que tengo 20 colores para la casa hoy. Vamos a votar por el color más bonito y todos votan por el color preferido, que es el de ellos. Así que hay 20 colores favoritos aquí. Nos cuesta ponernos de acuerdo, entonces le dejamos al pastor que haga el color que él quiera. Y cuando el pastor pintó la casa, dice: qué gusto el de este pastor. O sea, nos cuesta unir criterios. Por eso es que cuando hablamos de unidad, tenemos que hablar de unidad intencional. Quiere decir que si hay una razón por la que me voy a unir con usted, no me voy a condicionar yo. No, tengo que luchar por esa causa porque es una causa que nos favorece a ambos. Así que me voy a unir. No estoy de acuerdo con usted, pero me voy a unir con usted. Al fin de cuentas,
perdemos 50% cada uno, pero ganamos 50% cada uno, porque nos unimos. Por eso se llama una unidad intencional. Tenemos que saber que el Maestro nos llama. Tenemos que obedecer incondicionalmente, pero como iglesia, diga conmigo, como iglesia, nos conviene unirnos, porque entre más unidos estamos, dígalo conmigo, porque entre más unidos estamos, es más fácil la meta de llenar la casa. Amén. Es más fácil, ¿por qué? Porque el Señor se encarga de premiar la unidad intencional de nosotros. No me gusta el color que le vas a poner a la casa, pero te voy a dar una ofrenda para que pintes la casa. Y cuando le pregunten, ¿te encanta ese color melcocha? Él dice, la melcocha me encanta, el color no. Bueno, por lo menos tenemos una idea. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar que la obediencia tiene que ser porque el Eterno ha dado una tarea que hacer. Y la unidad porque tendremos que implementar las formas para hacer que la tarea avance. En este caso la tarea sería de esta manera: yendo, ofrendando e intercediendo. ¿Cuál es la forma que vamos a unirnos en esta tarea? Pues obviamente algunos lo vamos a hacer intercediendo, algunos lo vamos a hacer ofrendando. Y quiero decirles que para algunos es más fácil ofrendar que interceder. Y algunos dicen, no, pero para mí es más barato interceder. Sí, si usted intercede, sí. Pero si usted no da por interceder y no intercede, entonces está quedando peor. Entonces, tiene que resolverlo más fácil. Si orar le cuesta para usted, hasta para los alimentos, le va a ser muy difícil interceder por alguien que usted no conoce. Entonces, mejor ofrende. Que de una vez salió del compromiso. Eso significa una unidad intencional. O sea, realmente, ¿de verdad oro yo por los misioneros? No. Entonces no puedo decir que voy a orar por los misioneros porque miento. Y el Señor no quiere que mienta. Así que, ¿puedo dar 5 quetzales? No, pero puedo dar un quetzal. Así que le pido al que recoge la ofrenda que cuando yo doy el de a 5 me dé 4 vueltos. Por lo menos quise hacer algo, porque sé que orar 1 minuto para mí pienso que es un año entero. Me cuesta mucho hacerlo, así que mejor hago intencionalmente lo que considero que sí de verdad voy a hacer. Y cuando empecemos a ser reales en lo que hacemos, el Señor va a empezar a glorificarse en nosotros. ¿Estamos comprendiendo el mensaje? Bueno, tenemos que entender que las relaciones de la iglesia pueden ser un atractivo fundamental para la misión. El mensaje que la iglesia debe predicar es el mensaje de redención. No puede hablar otra cosa. Recuerden que hace poco les digo, somos una comunidad de redención. Somos una comunidad de reconciliación. Somos una comunidad que el Eterno ha levantado para que otros encuentren un oasis esperanzador en la tierra. Y qué mejor si la casa se convierte en un pedacito de cielo, donde haya paz y bendición, donde se sienta la presencia de ángeles que ministran la casa. Alguien viene y se va a sentir consolado donde hay ángeles. Así que, hermanos, Jesús dijo que su palabra es irrefutable e inmutable. ¿Qué podemos entender o interpretar con eso? ¿Cuál ha sido el mensaje de Dios para el hombre en la humanidad? ¿Qué podemos entender acerca del mensaje del Señor, el mensaje redentor? Y fíjense que el mensaje está claro. Cuando usted va a Génesis capítulo 3, versículo 9, allí hay una pregunta que le dice, ¿dónde estás tú? ¿Recuerdan el cuadro de Adán? ¿Cómo estaba Adán en ese momento? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo estaba Adán? Estaba avergonzado a causa de su falta. Había pecado y se sentía mal. Y el maestro, el padre, su creador, como si no se diera cuenta, le pregunta, ¿dónde estás tú? Y fíjense que esa es la misma pregunta que el Señor tiene para hoy. ¿Dónde estás tú? Cuando uno sabe que alguien no es cristiano, esa es la pregunta. ¿Dónde estás tú? Porque el maestro lo está buscando así como buscó aquel. O sea, el mensaje sigue siendo el mismo, un mensaje esperanzador. Entre tanto, la condición del hombre no sea la que el Eterno espera, debe escuchar ese mensaje redentor y la iglesia lo tiene. ¿Cuántos creen que la iglesia tiene ese mensaje? Apenas me encuentro con alguien está arreglando el neumático del carro y rápido le digo, ¿va a alguna iglesia usted?
Y él me dice, no. Y le digo, ¿qué pasa? Vive lejos de una iglesia. Y comienzo a tratar de decirle, yo necesito hablarle a usted que necesita a Cristo. Y bastó tal vez un minuto y llegó al grado que él me dijo, voy a buscar una iglesia cercana. Y luego le pregunto, ¿hay alguna cercana a su casa? Y me dice, no. Entonces le ofrezco la de nosotros. Porque la de nosotros sí está inmediata en comparación a otras que están más lejos. Hermanos en el Señor, tenemos en nuestra boca un mensaje esperanzador para preguntarle a la gente, ¿dónde estás tú? ¿A qué iglesia estás siguiendo? Si te murieras hoy, ¿para dónde va tu alma? ¿Estás seguro que te vas al cielo si te mueres hoy? ¿Dónde estás tú? Este es el mensaje que la iglesia tiene que predicar, el cumplimiento de la misión. Participar en la misión es una necesidad. Lo puede declarar conmigo. Participar en la misión es una necesidad. Quisiera preguntarle, ¿saben por qué es una necesidad? ¿Sí? ¿A dónde va el que muere sin Cristo? Si fuera su primo, si fuera su hermano, si fuera su hijo, ¿es correcto que se vaya al infierno su hijo si se muere como está? ¿Es correcto o no es correcto? Bien, es correcto, usted lo mira normal. No es correcto, porque el Eterno no lo creó para eso. Entonces, una necesidad, cumplir una misión con Él. Muchos se pierden y deben escuchar un mensaje de esperanza antes de que se termine el tiempo de la gracia. Por dos razones pudiera terminar el tiempo de la gracia. Por causa de la muerte, ya sea del impío, se cerró la puerta para él, o por la muerte suya y no le dio el mensaje a quien tenía que dárselo. Ya sea la muerte suya porque no le predicó al que tenía que predicarle y que el Eterno le había responsabilizado. Hay algunas personas que sienten una voz que le dice, anda y le hablas a fulano. Y dice, tal vez en mi cabeza. Y algo le dice, anda y le hablas a fulano. Y él dice, tal vez en mi cabeza. Resulta que esa noche le dio un paro cardíaco. El misionero no fue a hablarle al tal. Así que el tal se quedó sin oír el mensaje. O aquel se murió esa noche. Se fue sin haber escuchado el mensaje porque el Señor ya le había hecho sentir a alguien que fuera a hablarle. ¿Alguien está oyendo esta palabra hoy? Hay algunas cosas que tenemos que entender de esa manera. El tiempo de la gracia entonces puede terminarse por la muerte en primer lugar, del impío no convertido o de usted por no haber leído hablar a aquel de Cristo o por la venida de Cristo. Así que si Cristo viene hoy, ya no hay esperanza para los demás. La pregunta es, ¿dónde estarán los que no escucharon? Ya tendremos que pensarlo. Lo que no se debe pasar por alto. Si lo puede leer conmigo, dígalo. Dios sigue interesado por el hombre. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Dios sigue interesado por el hombre. La iglesia debe unir esfuerzos por alinear su acción de acuerdo con el interés de Dios. La voz de Dios sigue vigente, acercándose al hombre. La iglesia debe estar al servicio de Dios. ¿Comprendemos eso? Así que, hermanos amados, esas son verdades que no se pueden negar. Y para finalizar, nuestra participación en la misión es inquebrantable. O sea, no se puede negociar este propósito. No se puede. El Señor tiene amor para los que no están siendo salvos y ellos pueden ser familiares de nosotros. Sin importar cuál sea nuestra condición, debemos ser partícipes en la misión y avanzar en la tarea. No es una excusa válida la condición económica, porque ya les decía al principio, yo no tengo ningún centavo para dar esta noche, pero puedo apartar 1 o 2 minutos para orar. Puedo hacerlo. O sea, no estamos hablando solo de plata, estamos hablando también de alguna forma de hacer. Por lo menos dije, no subiendo la foto del misionero que nos pidió que no lo hagamos, es una forma de colaborar también. O sea, no estamos diciéndonos plata, pero sí pensar, si yo publico algo y esto que voy a publicar lo van a ver los enemigos de mi hermano que está haciendo las misiones y lo voy a delatar con mi acción, entonces lo voy a poner en peligro. Hago bastante bien con no hacerlo. Estoy contribuyendo con la misión, porque él no muere antes de tiempo o no lo despiden antes de tiempo. No hay ninguna razón para decir no se puede hacer la misión, pues la verdadera iglesia debe estar activa en la tarea que Dios le ha confiado. Entre tanto haya un inconverso o alguien no creyente en la familia, los amigos,
el barrio, el pueblo donde estamos en el mundo. Dios está interesado por él y nos ha confiado la tarea de ser enlaces para ese alguien que todavía no es salvo. Nosotros somos los enlaces para él. Si sabemos dar el mensaje hablando y también respaldando con nuestros actos, de seguro tenemos instrumentos para beneficios salvíficos de otros. Hermanos amados, los principios para el cumplimiento de la misión siguen vigentes. Y quiero que lo repita conmigo. Entre tanto exista el cielo y la tierra, la iglesia está sobre este planeta y no haya muerto, y Dios no haya muerto, la iglesia debe pregonar el mensaje del evangelio. Cuando termine esto, entonces podemos dejar de hacer la misión. Repitiendo, entre tanto existe el cielo y la tierra, entre tanto la iglesia está sobre este planeta y entre tanto Dios no haya muerto, la iglesia debe pregonar el mensaje de esperanza, el mensaje del evangelio. Así que ahí tenemos los principios básicos que nos hacen como obligados a seguir haciendo la misión. No podemos callarnos. Si callamos, somos responsables de lo que pase a causa de estar callados. Dios va a levantar a otros, pero nos va a demandar a nosotros la sangre de aquellos que se pierden, que estuvieron cerca de nosotros. Y quiero dejarles aquí una pedrada que de seguro no la esperábamos. Cuidemos aún nuestro comportamiento en casa, porque nuestro comportamiento también puede ser obstáculo para que a alguien se le opaque la visión en cuanto a la importancia del evangelio. Ya sea que dejemos de hablar del evangelio, o ya sea que nos portemos mal para que la gente no entienda la importancia del evangelio. De todos modos, es responsabilidad de la iglesia el cuidar una de las dos cosas, o las dos cosas. Voy a hablarle a otro para que no se pierda, pero me voy a cuidar para que mis actos no echen a perder a otro. Y eso hará muy efectiva la misión. Padre, te doy gracias por esta reflexión que tomamos en cuanto al tema misionero. Tú sabes que tenemos que pensar no solamente por nosotros, sino por los que están cerquita de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, quizá nuestros tataranietos, nuestros primos, nuestros cuñados, cuñadas, nuestro suegro, nuestra suegra, nuestros padres, o no sé quién está cerca de nosotros, que aún todavía no ha comprendido la importancia del evangelio. Sin embargo, entendemos que no ha sido tal vez por culpa de nosotros, porque hemos abierto nuestra boca y les hemos hablado. A lo mejor nuestro comportamiento no está tan claro. Tenemos una luz tenue y eso no permite visualizar la importancia del evangelio. Ayúdanos, Señor, para salir de la penumbra y poder hacer con responsabilidad lo que nos toca hacer. No solamente tratando de nuestro barrio, sino yendo un poquito más allá de nuestros límites departamentales o nacionales, internacionales, ir a donde quiera. Quizá orando nada más por los que están hasta allá, poniendo su vida en peligro. Ayúdanos para no olvidar que la acción misionera de la iglesia es un halago para ti y que vas a encontrar en una iglesia misionera una razón para bendecirla. Y que de hecho nosotros queremos ser esa iglesia que encuentre en ti una razón para ser bendecida. Ayúdanos para alinear nuestros pensamientos y propósitos a los planes tuyos. Y que esta palabra que hablamos no solamente sean bonitas oratorias o bonitos sermones o bonitos discursos, sino que sea un llamado a la conciencia para ser buenos creyentes y hacer el trabajo que nos corresponde justo en este tiempo mientras dura el tiempo de la gracia. Gracias por esta reflexión, ayúdanos para poner en práctica y te lo pedimos por los méritos benditos de nuestro Redentor. Amén y amén.